Uno, dos, tres, ¡acción! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de A360 Experience, el podcast precongreso oficial del Business Analysis Congress Argentina 2025, donde las ideas se transforman en acción, las historias reales nos muestran cómo evoluciona el rol del analista en un mundo impulsado por datos, tecnología y propósito. Hoy nos acompaña un referente que está redefiniendo lo que significa ser analista en la era de la inteligencia artificial. Mariano Urbinati, bienvenido. Su mirada nos invita a dejar atrás la idea tradicional del analista como recolector de requerimientos para convertirnos en diseñadores de orquestación, precioso, en facilitadores de valor y en estrategas que conectan tecnología, negocios y personas. En este espacio vamos a explorar cómo la inteligencia artificial está transformando nuestra profesión, qué habilidades necesitamos desarrollar para liderar esta nueva etapa del análisis de negocios, así que si querés entender cómo evolucionar hacia un rol más estratégico, creativo y centrado en impacto, quédate aquí porque esta charla es para vos. Bienvenido, Mariano. Hola Mariano, gracias por sumarte, por tu tiempo. Es un placer tenerte con nosotros en este podcast pre-congreso. Y bueno, vamos derecho a las preguntas, ¿no? Con relación Dale. primero a tu ponencia, ¿no? Que tiene el título El nuevo rol del analista, de lo que sería del requirement gathering, o sea, del levantar o recuperar información a la orquestación de la inteligencia artificial. Tu visión plantea que el analista no es simplemente un mediador de requerimientos, sino ese orquestador de soluciones en un ecosistema donde conviven obviamente personas, datos y modelos de inteligencia artificial. Lo que nos gustaría que nos compartas, por favor, son dos preguntas primero. ¿Cómo nació esta visión? Y después, si hubo algún proyecto, experiencia o hallazgo que te hizo ver que el futuro del análisis de negocios iba en esa dirección. Bueno, principalmente muchas gracias por invitarme. La verdad que es un placer. La idea de la orquestación viene con respecto a algo que ya se siente hace bastantes años, ¿no? De que al analista de negocio en realidad es un rol que hace 15 años atrás le hablamos de consultores de IT, analistas funcionales, analista de proyecto, analista de negocio, y como que todo va evolucionando. Lo mismo los roles, ¿no? Inicialmente mucho hablábamos de product owner y ahora en realidad estamos hablando más de un product manager, alguien más, no solamente que quiere una aplicación que sea excelente, sino una aplicación más bien rentable. Como que siempre he sentido en todos estos años de tanto trabajar con el mundo de informática, de que siempre nuestros roles han cambiado y siempre hemos sido los principales... no, ¿cómo decírtelo? Desencadenadores de estos cambios. Siempre la nueva tecnología es el primero que se lo tiran es al analista, es el primero que escucha el negocio, es como escucha la idea flashera por parte del cliente, me encantaría tener todo este nuevo proyecto, todas estas cosas, y somos nosotros los que, bueno, tratamos de analizar lo que ellos hacen. Claro. Y con respecto a esto de la inteligencia artificial, eh, siempre desde chico me ha gustado mucho la tecnología y todo. Inicialmente estudié ingeniería en telecomunicaciones y como que me ha gustado mucho la tecnología. Y con respecto a esta inteligencia artificial, tiene mucho boom, se habla muchísimo, pero también pasa con respecto al gran miedo, ¿no? Que muchos hasta hablan de la burbuja de la IA y que algún momento se va a terminar rompiendo. Y en realidad es por el hecho de que pasa de que no todos la están utilizando bien, no todos Claro, hay saben un darle sesgo el ahí. jugo o entender. En mi presentación justamente hago la analogía, ¿no? de cuando nos vendieron los primeros televisores Smart o los que vos decís de Smart no tenían nada, o el mismo Claro. teléfono inteligente y en realidad realmente no es inteligente, te podés pelear con Siri o con Gemini todo el día y al final no te entiende. La inteligencia artificial, más allá de que es la terminología que todos los utilizamos, es un sistema probabilístico, ¿no? Y eso pasa de que uno ya le pone la idea de que ya es inteligente, entonces fallan las empresas o fallan los equipos de trabajo delegándole absolutamente todo o no entendiendo realmente cómo funcionan. Porque obviamente vos podés tener un montón de aplicaciones
que tienen inteligencia artificial y te pueden ayudar, pero justamente el analista, o por lo menos desde mi punto de vista, somos los que muchas veces podemos trabajar con respecto a eso. A poder compartir y conectar. Bueno, tengo la inteligencia artificial que me tomó la reunión y me tradujo absolutamente todo y me dio un transcript de todo eso. Bueno, fantástico, es muy bueno en lo que hace, pero en realidad yo necesito hacer otra cosa y ese transcript de esta inteligencia artificial lo voy a utilizar con otra herramienta. Es como, yo siempre uso el ejemplo, tengo un hijo de 18 años y muchas veces hablamos de esto y que les pasa la típica de querer hacer un dibujo con ChatGPT y no hay cosa más frustrante de querer tirarle diferentes cambios a ChatGPT y vos decís, bueno, ahí te das cuenta cuando realmente la inteligencia artificial falla. Y si exacto, la limitación. Tal cual. Depende de nosotros. Exactamente, entonces creo que la orquestación de la IA es justamente saber con cuál herramienta puedo utilizar. Me ha pasado de decir, bueno, me tiraron muy buena data de Claude. Bueno, probé con Claude y qué sé yo, probé una vez una imagen y no, nunca más voy a trabajar una imagen con Claude. Pero con respecto a toda una descripción o con respecto a datos de muchos otros idiomas, Anthropic es excelente. ChatGPT es muy bueno con muchas cosas. Entonces, creo que la orquestación con la IA es poder entender de que es una gran herramienta y poder generar esas conexiones. Es decir, bueno, voy a trabajar la parte de diseño con esta herramienta, voy a trabajar la parte de conversación con esta. También con respecto a cómo configuro la inteligencia artificial, ¿no? El gran tema de ahora, hoy en día, es la alucinación, es decirle cuánto creativo podés llegar a ser. Y vos decís, bueno, capaz que cuando me ayude para mis correos electrónicos o conversaciones con parte del cliente, a esa inteligencia artificial le voy a dejar que sea bastante creativa. Total, yo después voy a revisar, pero a una inteligencia artificial que le pida que me ayude a crear historias de usuario, épicas o un roadmap, a esa inteligencia en realidad le voy a necesitar decirle, no seas creativo, no inventes cualquier cosa. Cuando no sepas, acláramelo, no lo sé, o esto yo razono, y justamente es orquestar, es no decir, bueno, me dieron un usuario de... Una relación, tu secretario, es un compañero. Tal cual, y el secretario necesita saber, es como muchas veces nos pasa con el project manager, que te tira todos los datos y va a decir, bueno, dame contexto, fantástico, pero dame contexto porque necesito contexto. Es exactamente lo mismo necesitamos hacer con la IA, ¿no? Poder de contexto, poder decir a quién le vas a preguntar qué cosa o a quién le vas a dar la tarea. Excelente, excelente. Durante años el análisis de negocios se apoyó en procesos lineales, identificar necesidades, documentar requerimientos y gestionar cambios, pero hoy las organizaciones funcionan como un sistema dinámico donde la inteligencia artificial genera nuevas posibilidades y también nuevos desafíos, que es lo que estábamos hablando. Desde tu experiencia, ¿cómo está cambiando la práctica del análisis de negocio con la llegada de la inteligencia artificial? ¿Y qué implica dejar de recopilar requerimientos para empezar a orquestar con esa inteligencia? Y hoy en día creo que ya venía el cambio bastante, ¿no? Los que venimos hace muchos años, venimos del PMI, que era todo documentación y era... las empresas pagaban un mes de ir a hacer discovery y traer y ya se sabía cuánto íbamos a hacer y estaba todo documentado. Y hoy en día también hasta es un poco también la gente joven hoy en día de que no leen tanto y prefieren más imágenes, entonces viene evolucionando desde hace rato el tema de que ya hemos dejado un tanto de documentar y por ejemplo en aplicaciones como en Jira que tenés Confluence, pues decís Confluence hoy en día sí ponemos cierta información y ahí está y es buenísimo, pero hoy en día los proyectos de software constantemente vienen evolucionando, constantemente, y es muy difícil mantener esa documentación viva porque está constantemente habiendo cambios, adaptaciones. O sea, es de la misma forma si tenés un proyecto mobile, más aún todavía porque tenés siempre la nueva actualización, la nueva versión y con respecto a nuevos requerimientos porque Google pide una cosa, Apple pide otra y uno tiene que estar, y eso mantenerlo documentado es bastante difícil. Con la IA yo creo hoy en día lo súper interesante es poder
plantear al IA que te ayude en lo que es la documentación, es poder decir, bueno, mira, exportar las historias de usuario, poder subir estas historias de usuario y decirle, mira, esta es la documentación que yo tenía antes, esto es todo lo que se ha hecho en el sprint, necesito que me actualices esta documentación con todo lo que se ha venido con respecto en este último release o en este último sprint o en esta PI si estamos trabajando en Scrum. La inteligencia artificial lo que nos ayuda, y yo creo que siempre es el miedo ese de que nos va a reemplazar. En realidad lo que la inteligencia artificial viene a hacer hoy en día es que los proyectos sean más cortos, que podamos realmente utilizar nuestro tiempo de una forma muchísimo más efectiva. Antes me pasaba personalmente de que después de una reunión, qué sé yo, con el equipo de diseño, mínimo necesitaba, qué sé yo, 2 horas para crear las historias de usuario para recién juntarnos para refinar. Y hoy en día muchas veces no, pongo transcript directamente, obviamente presto atención, encima justamente transcript, ni siquiera tengo que gastarme en tomar nota, es súper engage en la conversación, súper entretenido, involucrado completamente. Después de eso, agarro el transcript directamente, cuáles son las historias de usuario que necesito trabajar, 15, 20 minutos, 1 hora como mucho, si fue una reunión muy larga, y después, obviamente, el revisarla uno, Claro. y después poder compartirla con el equipo. Creo que la inteligencia artificial, con respecto a lo que es el requerimiento y a lo que es la evolución de los proyectos, nos ayuda en realidad para hacer proyectos mucho más cortos. Vamos a seguir teniendo trabajo, muchísimo trabajo, porque justamente sabemos todos los errores que tienen y sabemos que la inteligencia artificial nunca va a entender las particularidades de los negocios del cliente. Claro. Y eso es buenísimo, porque justamente al hacer un sistema probabilístico, nunca va a entender de las particularidades que tiene el negocio. Nunca va a poder entender con respecto a que en este caso, en esta situación, nosotros somos los analistas de que muchas veces sabemos, yo sé que cuando la persona es mayor de 60 años no puede hacer tal cual cosa. Claro. Al ser probabilístico no lo va a entender porque siempre va a querer ir por el caminito feliz y me encanta. Claro. Es parte nuestra justamente, y creo que lo interesante de todo esto es poder después estar involucrado en un montón de proyectos mucho más, en vez de decir, no, estuve en esta cuenta, en este cliente hace 2, 3 años, y en realidad uno va a poder tener mucho más diversidad en proyectos, en diversidad en oportunidades. Me parece que la verdad es algo muy, muy interesante todo lo que se viene. Sí, gracias, Mariano. Y mencionabas también, ¿no?, la capacidad del analista para diseñar interacciones, ¿no?, que son significativas entre los modelos de AI, los procesos y los equipos. Pero en esa práctica cotidiana, ¿no?, porque ya lo mencionaste como un orquestador, ¿qué ejemplos por ahí más concretos muestran que el analista, desde tu visión, que muestran que el analista que entiende de inteligencia artificial puede agregar o habilitar más valor, incluso para que se tomen mejores decisiones, como vos mencionas también, en un tiempo más corto? Y justamente creo que eso es lo interesante, ¿no? De poder trabajar dentro de un entorno enterprise con parte del cliente, obviamente, poder plantearle y poder sugerirle al cliente, porque muchas veces pasa de que, y nos ha pasado a todos, ¿no? De que muchas veces la persona que compra el proyecto o la persona que compra la tecnología, en realidad nunca es, o pocas veces pasa, de que es el experto en tecnología, y que muchas veces después te ponen a hablar con el jefe de IT de la empresa, y el jefe de IT no sé por qué compraron esto, y muchas veces creo que lo que está interesante es decir, bueno, y pasa, ¿no? De que no saben la potencialidad, porque sí, nos venden todo el tiempo inteligencia artificial, nos venden todo el tiempo tal vez ChatGPT, o nos venden todas estas plataformas que te hablan de inteligencia artificial, pero creo que el analista es el vital para poder decirle para cuál va a ser el mejor uso, para decir, mira, esto te va a servir como un Ese agente. costo-beneficio, ¿no? Analizar bien, ¿para qué? Exactamente, por ejemplo, qué sé yo, viste la típica de que ha pasado casos con respecto a agentes de IA
que han dado mala información y después por juicios el cliente ha perdido. Va a decir, bueno, en realidad no es que no hagamos agentes de IA, es aprendamos a los límites con respecto a la Claro. gente, aprendamos a configurarlo bien, no es que generes el rechazo porque alguna vez a alguien le pasó. Y sí, todos les ha pasado, Sí. no solamente en seguridad, en cuántas personas en vivo y en directo te mandan un mal contrato o lo que sea Sí. y uno se aprovecha. Obviamente con el analista Sí. de IA puede pasar y tratar de gente de buscarle la vuelta para que funcione mal o que te tire un error, pero creo que justamente el analista es el que tiene que estar preparado al conocer más los errores, en dónde falla la IA y poder hacer un buen approach hacia la IA. No es que no Seguro. usarla, sino poder decir, bueno, yo voy a ser tu principal aliado con respecto a estas herramientas, vamos a trabajar juntos con respecto a cómo le podés sacar el mejor jugo a la herramienta en sí y dónde no te recomiendo que te metas. No te Claro. recomiendo que te metas en contratos. Claro. O en contratos, por ejemplo, que pasa mucho de que uno también tiene ese como bias con respecto a la IA de que ya todo te lo tira y está todo perfecto. No siempre es así, por eso es súper importante el ojo humano que después revea todo lo que Claro. la IA hace y poder justamente cuidar con respecto a que la herramienta esté funcionando bien. Es como decir, los que manejamos auto, le tenés que hacer un service, tenés que chequear Seguro. cuando te subís si las gomas no están pinchadas ni nada por el estilo. Uno tiene que siempre chequear y en mi caso personal, en la empresa en la que trabajo tenemos ChatGPT Entonces, y podemos configurar el asistente y constantemente voy agregando alguna cosita que me pareció interesante o agrego, por ejemplo, el último update que le hice con respecto a los transcripts es que le cuento quién es mi equipo. Entonces, cuando escuches hablar bien, de tal persona, ya entendí el contexto, que esta persona es mi director técnico, bien, esta otra Excelente. persona es el analista de Android, esta otra persona es el excelente. de iOS. Entonces, Claro. uno constantemente va haciendo ajustes en lo que es la IA y cómo la vas utilizando. No todos como pasa con todos los proyectos, ¿no? La misma tecnología no va a servir de la misma forma en todo y el analista es el que va a estar viendo Exacto, constantemente cómo poder potenciar. utilizarlo mejor. Seguro. Exacto. Y en esto de este rol orquestador, ¿no? ¿Qué habilidades y capacidades tiene que tener? ¿Y cómo pueden los equipos comenzar este camino sin sentirse abrumados? Difícil no sentirse abrumado porque la verdad con toda la información que recibimos constantemente es muchísimo. Hoy día justamente Sí. leí que Amazon ya mandó su primer satélite para trabajo de inteligencia artificial en el espacio por la cantidad de energía que gastan y toda la historia. Y voy a decir, wow, impresionante. No sentirse abrumado creo que es muy difícil, creo que es entender que todo tiene una etapa de entendimiento. Es como yo que tengo 45 años, no nací con un celular y aprendí a los 20 años a tener mi primer celular y empezar con mensajito de texto y después Esa me acuerdo. internet en el celular, WhatsApp. Yo conozco cuando nació Google, antes existía Altavista y creo que fui toda esa parte de ese proceso. Creo que si nos ponemos a pensar con respecto a esta forma, de decir, vamos a adaptarnos a esa tecnología, no nos sintamos abrumados con respecto a esto. Es como cuando yo era chico y tenía 3 canales de televisión hasta que llegó Claro. el videocable y hoy en día nadie ve televisión por cable, sino todo el mundo hace streaming y creo que nos terminamos adaptando, ¿no? Sí, Seguro. Y creo que al adaptarse con respecto a la inteligencia artificial es súper interesante porque está bueno justamente mantenerse activo en la mente, en decir cuál es la nueva forma que se puede trabajar. Hoy en día, por ejemplo, las soluciones Enterprise que está generando ChatGPT es que mi asistente pueda hablar con tu asistente o vos me puedas compartir tu asistente. Entonces yo como analista ok, muchas veces lo que hago es decir, bueno, hice esta historia de usuario y ya sé, ya tengo acceso al asistente de mi analista de calidad. Entonces voy con el analista de calidad, él tiene su asistente para crear casos de uso. Bueno, le voy a preguntar, che, con esta historia de usuario, ¿vos me podés generar todos los casos de uso que yo más o menos estoy esperando? Y veo ya la respuesta por parte del otro.
y va a decir, bueno, ya estamos conectados, ya estamos trabajando con respecto en la misma sintonía. Yo no es que tengo que crearme un asistente de IA para calidad. Ya directamente el de calidad puede interactuar con el mío y lo mismo le pasa al de calidad con respecto al analista de IA para historias de usuario, ¿no? O creando bugs, o sea, es constantemente, creo que más allá de que en lo remoto la comunicación a veces ha sido algo que tal vez nos ha costado más a las personas, creo que hoy en día el utilizar la inteligencia artificial nos ayuda a mantenernos aún más comunicados, que necesitamos mucho más el feedback por parte del otro, decir, bueno, ¿en qué estás trabajando vos? ¿Cómo lo estás haciendo? Y así, bueno, yo me alimento de esto, me parece súper buena idea, esto lo voy a agregar a lo mío y así lo comparte el otro. Y por eso me parece un tan equipo integrado. esto del Congreso. Excelente, sí. Gracias, no, hermoso, hermosa realmente. Y Mariano, si pudieras dejarle un mensaje hoy a quienes sienten esa incertidumbre o curiosidad, ¿no? Por esta transición, ¿qué les dirías para ayudarlos a evolucionar hacia un futuro donde el analista se convierte en el puente entre el negocio, tecnología y humanidad? ¿Qué consejo? Y consejos justamente, el miedo nunca ha sido un agente de cambio, siempre el miedo nos ha dejado quietos y fijos, y nunca creo que el miedo nos lleva, o la incertidumbre nos lleve a buenos caminos. Creo que como todo en la vida uno tiene que aceptar que ya llegó la inteligencia artificial, no es algo que va a desaparecer. Seguramente el boom, vamos a entender todos que tal vez el boom deja de desaparecer, como pasó con las redes sociales, o como pasó con un montón de tecnologías, que ya dejar, todo el mundo está en Facebook y ahora solamente nuestros padres, los abuelos. Creo que el tema es que hay que entender de qué se trata, hay que entender de que esto no es algo tampoco tan complicado para hacer. Hay un montón de herramientas gratuitas en YouTube, Google. En realidad, hoy día las grandes empresas con respecto a esto, en realidad nacieron desde esta empresa sin fines de lucro, Claro. que justamente era para poder ayudar absolutamente a todo el mundo que pudiera tener acceso. Hoy en día China quiso romper con respecto a esto, y DeepSeek es de código abierto, o sea, exacto, claro. La idea es poder acercarse al paso de cada uno. No pensar que nunca no vas a llegar, porque en realidad es como tal vez nos pasa a nosotros, o por lo menos en mi caso me pasó en Snapchat. Sé que fue un furor en su momento, yo nunca me subí a ese tren de Snapchat. Somos las redes dos, sociales las conozco, ¿no? También, ¿viste? Pasa, o sea, hay tanto dentro de este mundo de la IA, y bueno, uno puede aprender con respecto a alguno de esos. No hace falta que uno tenga que ser experto en todas las inteligencias artificiales que haya en el mercado, ni nada por el estilo. Hoy en día las empresas en realidad trabajan con 2 o 3 empresas, y está bueno. Y hace poquito justo, que después es como decíamos, ¿no? Vos aplicaste esto y bueno, listo, viste, te has adaptado, bueno, vamos al siguiente paso. Entonces, creo que así, para que no nos abrumemos en esta idea, ¿no? De que exactamente, pasa pasito. porque aparte existe esta carrera, ¿no? La semana pasada justamente Apple anunció de que directamente como que se rendían en su idea de crear su propia inteligencia artificial, y les van a pagar a Google $1 billón anuales para que directamente Apple utilice la inteligencia artificial de Google. O sea, la necesidad existe, y obviamente grandes empresas como Apple prefieren directamente que los usuarios tengan acceso a la inteligencia artificial, y no que mantenerse rígidos como siempre fue Apple, ¿no? Que fue una empresa bastante rígida, que solamente son mis cosas. Hizo una lucha con respecto a cambiar la fichita del cargador. Imagínate cuánto tuvieron que ellos cambiar su mentalidad para aceptar de que no podían hacer una buena inteligencia artificial. Totalmente. Yo me imagino que debe haber sido terrible para ellos reconocer. Imagínate, tanto juicio hicieron para cambiar el pin de carga, para aceptar con respecto a esto. Y creo que justamente eso,
entender, no resignarse, pero entender de que esto es lo que se viene, va a ser un skill que vamos a necesitar todos los analistas. Creo que parte de hoy en día de las entrevistas laborales y todo, tarde o temprano van a empezar, o ya deben estar, las preguntas cómo te cómo te manejas con la inteligencia artificial y todo, porque cada una de las empresas van a manejar su propio pool, ¿no? Por cuestiones de seguridad, muchas empresas compran ellos su propio paquete de IA y te van a pedir que vos ingreses a esos paquetes. Entonces, es parte importante que nosotros podamos aprender cómo introducirnos dentro de ella y empezar a trabajarla. Sí. Excelente, Seguro, bueno, Mariano. tremenda conversación. hermosa. Tu mirada nos recuerda que el análisis de negocios está entrando en una etapa fascinante, una donde dejamos de ser traductores de requerimientos para convertirnos en arquitectos de valor, curadores de información, orquestadores de inteligencias humanas y artificiales que trabajan juntas para habilitar decisiones mejores y más conscientes. Si querés seguir profundizando en esta charla, el 20-21 de noviembre va a estar también Mariano con nosotros en el Congreso Internacional de Análisis de Negocios desarrollado por IVA Argentina Chapter. Hermoso. 2 días de aprendizaje, comunidad Liderazgo 360, donde vas a conectar con referentes de analistas de negocio, innovación y transformación organizacional. Esto fue BEA 360 Experience, el podcast que te prepara para vivir el congreso más inspirador de América Latina. Porque cuando los analistas evolucionan, las organizaciones también pueden hacerlo. Gracias, Mariano. Un placer, Mariano, gracias. Gracias a todos, nos vemos pronto.